Hola, ¿qué tal amigos de Fantasy Football Mex? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de las entrevistas. Hoy tenemos a mi compañero, amigo y fundador, Gus Márquez. ¿Cómo estás, Gus? Hola, hola, ¿cómo están todos? Pues el día de hoy tenemos a un personajazo, el mismísimo Raúl Alegre. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Todo muy bien, gracias. Entonces, Raúl, empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el deporte y el primer acercamiento al fútbol americano? Yo crecí en Torreón y durante toda mi infancia y adolescencia nunca fui fan del fútbol americano. De hecho, nunca vi un juego por televisión. Empecé a conocer el deporte cuando llegué a Estados Unidos de intercambio en el 77. Mi deporte era el fútbol, era centro delantero y la mejor manera de hacer amigos acá en Estados Unidos y en realidad en todos lados es practicando deporte. Y vi que el fútbol americano era un deporte que yo no estaba preparado físicamente para hacer en cuestiones de jugar en la línea, corredor, linebacker, quizás de receptor podría haber intentado, pero cuando vi que había un jugador de línea defensiva tratando de meter puntos extras y teniendo muchos problemas, dije, de aquí soy. Fui con el entrenador, le pedí una oportunidad de hacer una prueba, me la dio al día siguiente, me fue muy bien. O sea, yo desde el principio tenía la facilidad de patear goles de campo, metí todos los que intenté, incluyendo 2 de 50 y 1 de 55, y me dieron la oportunidad de quedarme en el equipo. El equipo no era muy bueno, anotamos solamente 9 touchdowns, a 10, 9 puntos extras, 3 intentos de goles de campo, de los cuales metí 2. No hubo gran interés en el fútbol americano colegial, pero mi coach de high school me grabó un video a finales del mes de abril, una vez que pasó la temporada de lluvias en el estado de Washington, llueve mucho, y lo mandó a universidades del noroeste, a contactos que él tenía en esas universidades, y Montana me ofreció primero una beca parcial que rechacé y luego una beca completa. Decidí probar la experiencia de jugar fútbol americano colegial en Estados Unidos, a pesar de que Montana no tenía la carrera que yo quería estudiar, que era ingeniería civil. Después de 2 años, acá en Estados Unidos hay tronco común los 2 primeros años en prácticamente todas las carreras. Me cambié a la Universidad de Texas, que no solamente tenía un gran equipo de fútbol americano, de los mejores en Estados Unidos, tenía una facultad de ingeniería civil, sobre todo de estructuras, clasificada entre las 10 mejores del mundo, y estaba cerca de Torreón, estaba a 10 horas por carretera, lo cual facilitaría que mi familia me fuera a ver jugar. Entonces me cambié a Texas, estuve fuera un año por regla, y luego jugué en 81 y 82, más o menos, no así la gran cosa, pero tuve la oportunidad de meter goles de campo importantes en partidos importantes, y me valió la oportunidad de tener o sea, de que me invitaran al equivalente de lo que es ahora el combinado. Antes se llamaban las pruebas Blesto, eran en Detroit, ahora son en Indianapolis, y pues me fue más o menos bien, pero el Frank Gans, quien condujo esas pruebas, me dijo que no pensaba que yo tuviera posibilidades, pero al final de cuentas no me seleccionaron en el draft, lo cual no me sorprendió. Pero Dallas y Atlanta me ofrecieron contratos de agente libre. Decidí firmar con Dallas porque era el equipo con más popularidad, que había llegado al campeonato de conferencia 3 años consecutivos, pensé que ahí tendría la mejor posibilidad de, si no me quedara, de acomodarme con otro equipo, porque estaba Rafael Septien, y si podía competir con éxito con Rafael Septien, que era considerado el mejor pateador de la NFL en ese entonces, pues podría ver cuál era mi nivel y si tenía en realidad yo la capacidad de jugar en la NFL. Y así fue, me fue muy bien en la pretemporada y me canjearon a Baltimore, el equipo que ahora está en Indianapolis, y estuve 3 años, uno en Baltimore, 2 en Indianapolis. Después pasé a los Gigantes, donde estuve otros 6 años y tuve la oportunidad de jugar con 2 equipos que ganaron el Super Bowl. Sí, claro, no, muy, muy drástico el cambio, ¿no? De Torreón
a Estados Unidos, del fútbol al fútbol americano, y de repente el boom a ser un pateador pues, profesional en la NFL. Pero para eso nos vamos a la siguiente pregunta, Raúl. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la NFL, tus primeras experiencias? Es decir, el cambio del semiprofesional al profesional. Aunque en Estados Unidos, en un deporte como el fútbol americano, desde pequeños les enseñan a que es un deporte para profesionales y los tratan como profesionales. ¿Sentiste el cambio drástico? Es decir, ¿tu primera experiencia en la NFL fue dura o la recibiste de mejor, una forma más tranquila? ¿Cuál fue tu primer opinión sobre el cambio? Bueno, el cambio más drástico y fue favorable fue que en el colegial tienes un número limitado de horas que puedes entrenar a la semana. Eres estudiante, tienes que ir a clases y para mí, o sea, yo nunca pensaba que iba a llegar a la NFL. Yo mi meta era graduarme de ingeniero civil, que al final lo logré en 1984 después de haber jugado una temporada en la NFL, pero tenías que ir a clases. En mi caso yo tenía un horario completo. O sea, mi primer año que jugué en Texas, que fue en 1981, llevaba 5 materias y 2 laboratorios. Eran 21 horas de ingeniería, que era pesadísimo, y además tenía que reportarme a entrenar de 2 a 5 y de los juegos, los viajes, los fines de semana, pero de una forma u otra salí adelante. Pero ya cuando llegas al profesional, tu trabajo es ser jugador de fútbol americano. Puedes entrenar 8 o 10 horas al día o las que quieras, y eso te ayuda a enfocarte en lo que necesitas mejorar. Muchos jugadores que hacen la transición del colegial al profesional no saben cómo ser profesionales, no se saben portar como profesionales, tienen que pasar un periodo de aprendizaje. Si tienes a alguien que sea tu mentor, que puedas ver qué es lo que él hace y qué es que tiene éxito y qué no tiene éxito, te ayuda en tu proceso de desarrollo. Yo no tuve un pateador que me guiara en ese aspecto, porque en la NFL solamente hay un pateador por equipo, pero el pateador de despeje, Ron Stark, ya había estado en la liga un año y él era considerado, bueno, él fue pateador de Pro Bowl, All Pro, y nos hicimos muy buenos amigos y de él aprendí lo que se tenía que hacer para tener éxito. Mi primer año en el profesional fue excelente. Fui nominado All Pro, metí 30 goles de campo de 35 intentos, 6 de los partidos, ganamos 7 partidos, 6 de ellos fueron por diferencia de 3 puntos o menos, así que tuve impacto en un equipo que no había ganado ningún partido la temporada anterior, en el 82, que fue un año de huelga, que se jugaron solamente 9 juegos. Baltimore terminó 0-8-1 y el año siguiente, 83, quedamos 7-9, y luego después de ahí vino el cambio a Indianápolis, donde los 2 siguientes años el equipo no era de los mejores, pero esto me ayudó a la transición a los Gigantes de Nueva York, que ya eran palabras mayores, era el equipo favorito para ganar el Super Bowl en 86 y lo ganó. Claro, y además de los personajes con los que pudiste compartir en el campo, por ejemplo Lawrence Taylor, Philip Simms y los coaches Bill Parcells y Bill Belichick. En tu experiencia, ¿cuál crees que fue la clave del éxito como equipo para lograr la máxima gloria del fútbol americano, ganar un Super Bowl? Mencionaste a Parcells y a Belichick. Si ves esos equipos de los Gigantes de Nueva York del 86 y del 90 que ganaron los Super Bowls, solamente tienen a 2 jugadores en el Salón de la Fama, a Lawrence Taylor y a Harry Carson, pero había muchos jugadores que estaban un nivel abajo. Algunos de ellos, en mi opinión, de nivel Salón de la Fama, pero quizás no tienen las estadísticas que ya ves que para el Salón de la Fama los que votan son periodistas, muchos de ellos que jamás jugaron fútbol americano, que lo único que tienen, muchos de ellos que no vieron jugar a esos jugadores, y se basan en estadísticas que raramente reflejan el impacto que tuvo un jugador en el terreno de juego. Tenemos jugadores como Phil Simms, Carl Banks, Leonard Marshall, que eran extraordinarios. Para mí Mark Bavaro es el mejor ala cerrada que he visto en mi vida, y estoy incluyendo a Gronkowski y estoy
incluyendo a Kelsey y a todos ellos. O sea, Mark Bavaro hacía cosas cuando estaba, antes de que sufriera una lesión en la rodilla, que ningún otro ala cerrada estaba haciendo. Era extraordinario como receptor y como bloqueador. O sea, él es el único tight end que he visto que pueda bloquear a Reggie White 1-1. Y Reggie White casi nadie lo podía bloquear, ni jugadores de línea, pero Bavaro lo podía hacer. Desafortunadamente se reventó un ligamento anterior cruzado en la temporada 89 y ya no fue el mismo. Se recuperó, tuvo un problema de que le faltaba flujo de sangre a la rodilla y le tuvieron que hacer muchas operaciones, pero si Mark Bavaro no se lesiona en 89, ganamos el Super Bowl, no tengo la menor duda, porque el equipo del 89 fue el mejor equipo en el que yo jugué, mejor todavía que el del 86, porque el del 86 tenía una gran defensiva, el del 89 tenía una gran defensiva, pero ya tenía una ofensiva que estaba completa, que tenía opciones, tenía dos excelentes alas cerradas, dos excelentes corredores, varios receptores, la línea ofensiva había sido reestructurada y era de las mejores en la NFL, pero la clave es que, volviendo a Parcells y a Belichick, la preparación, la atención a los detalles. Tú hablas ahora del do your job, bueno, eso empezó con nosotros. Atención a situaciones especiales. Yo recuerdo, yo le ayudaba a Bill Belichick junto con Sean Landeta antes o sea, durante las sesiones individuales en las prácticas, y en nuestra sesión él ensayaba jugadas que pensaba Belichick que iban a ocurrir durante el partido, y a veces eran jugadas que no, el otro equipo no los había usado en un año o dos, pero él decía, bueno, contra nosotros van a intentar esto o esto o esto, y rara vez nos agarraban descuidados. Así que la atención a los pequeños detalles, uno, y dos, la capacidad de Parcells de delegar, de identificar entrenadores que son extraordinarios en lo que hacen y dejarlos hacer su trabajo, y finalmente la capacidad de motivar a los jugadores para que rindieran más allá de su nivel. Ahí está la clave del éxito para los triunfos que consiguieron, como dicen, en el 86 y en el 90. Y bueno, pues serán recordados por lo que dijiste. Y bueno, este dato sobre el tight end, que para ti consideras el mejor tight end de la historia, es un buen alañente. El que yo he visto y está sujeto a debate, pero por supuesto, lo que yo vi a Mark Bavaro hacer, o sea, revisa la jugada contra San Francisco en un Monday Night del 86, cuando acarrea a 6 jugadores de San Francisco, incluyendo a Rolling Rock, creo que por 10-15 yardas. Ese tipo de jugadas las hacía Mark y era para mí fuera de serie, pero sí, claro, sufrió esa lesión y ya no fue el mismo jugador que fue del 85, su año de novato, al 89. Perfecto. Bueno, Raúl, pasando a un tema un poco más duro, el jugador suele tener problemas al momento del retiro, es decir, muchos jugadores a nivel general, cuando llega el retiro no saben qué hacer, incluso van al psicólogo porque no tienen la menor idea de qué está pasando. Para ti personalmente, ¿cómo fue el retiro de los emparrillados? ¿Tuviste problemas o fue algo transitorio normal? Lo que pasa con los jugadores de la NFL, sobre todo cuando el retiro es inesperado, muchas veces tú planeas y dices, bueno, este va a ser mi último año, y ya sabes o ya tienes un plan para lo que vas a hacer en el futuro, pero te diré que si el 10% de los jugadores saben lo que va a pasar, es quizás mucho. La mayoría de los jugadores piensan que van a jugar para siempre, y cuando los dan de baja los toma por sorpresa. Entonces pasas de una situación en la que tienes tu itinerario estructurado hasta el último minuto. Te dicen lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer. Tienes además un salario bastante generoso, bueno, sí, una situación económica envidiable, eres popular, eres famoso, la gente habla de ti, tienes la emoción de salir al terreno de juego, o sea, jugar enfrente de un estadio lleno es una experiencia indescriptible, y todo eso se termina repentinamente. Entonces la gran mayoría no sabe qué hacer. O sea, hay jugadores que también terminan su carrera o el equipo los da de baja porque físicamente ya no pueden rendir, y empiezan los achaques, empiezan los problemas
con la rodilla, con la espalda, el hombro, recientemente los problemas con lesiones de la cabeza, conmociones, lo que le llaman post-traumatic concussion syndrome, o sea, el trauma posterior a las conmociones, ahora los que han padecido de CTE o CTE, y no sabes cómo manejar todo, porque de repente tienes todo, o sea, si te duele la uña, ya vas con el podólogo. Ahora que ya te manda con el especialista para que te arregle todo eso. Acá sales y te tienes que rascar con tus uñas, valga la redundancia. Y muchos jugadores no saben cómo hacerlo. Y hasta hace unos años la NFL no tenía grupos que ayudaran con la transición. Ahora ya hay. De hecho, uno de ellos es NFL Alumni. Está también la Asociación de Jugadores Retirados, que dependen de la NFLPA. Tienen una cosa que se llama The Thrust, que te ayuda con la transición. Hay programas que no existían entonces, pero que si quieres terminar tu carrera, te paga tu colegiatura hasta que te gradúes. Yo me tuve que pagar la mía cuando regresé a mi último semestre en la Universidad de Texas. Entonces ya están mejor preparados, pero de cualquier manera es una transición muy difícil de aceptar, sobre todo, cada vez que es un final de carrera repentino y claro, no sabes, o sea, lo que vas a hacer. En mi caso no fue difícil porque yo ya veía venir mi retiro, había tenido una lesión en la ingle que no me la podía sacudir, seguía año tras año. La primera vez la tuve en el 88, regresó en el 89 y otra vez en el 90, entonces yo dije, bueno, pues si ya no puedo durar toda la temporada, creo que ya estoy al final, ¿no? Ya después supe cuál era la razón de mis problemas, pero en ese entonces no sabía, no existían resonancias magnéticas y pensaban que era una lesión muscular, pero no era una lesión de la columna la que me causaba indirectamente eso, pero en ese entonces no sabían. Y yo empecé a preparar, tenía la carrera de ingeniería civil, me di cuenta que había cambiado mucho la tecnología de cuando yo estuve en la universidad. Por decirte, nosotros hacíamos programas de computadora con tarjetas perforadas. Ya eso fue cuando gradué en el 84. Retiré oficialmente en el 93, pues ya tenías las computadoras personales, las PCs y las Macintosh y todos esos. Ya todo lo que hacíamos nosotros a mano se hacía por computadora. Los códigos de construcción que teníamos que usar estaban adaptados a la tecnología que existía. Entonces, para mí, estudiar ingeniería, trabajar en ingeniería civil implicaba tener por lo menos un año de capacitación. Y ya para entonces estaba casado, tenía una hija y pues decidí mejor hacer una maestría, una MBA. Y durante el transcurso de esa maestría salió la oportunidad de hacer un programa de fútbol americano para NFL Films, que fue lo que abrió paso a lo que hago ahora, a una carrera de comentarista. Claro, no, sí, impresionante. La siguiente pregunta, tenemos este año una temporada no tan típica. Debido a la situación que vivimos actualmente, bajo tu análisis, ¿cuál es la diferencia que tendría esta temporada con alguna otra? ¿Cuáles serían las circunstancias que podrían afectar mucho a esta temporada? Hay varias. La primera es la posibilidad de que se contagien 4 o 5 jugadores claves que queden inactivos por un par de semanas. La NFL, ya tiene su lista de inactivos que van a pasar a una reserva especial, etcétera, ¿no? Lo van a manejar, pero por 3 semanas van a quedar fuera de acción. Y qué impacto podría tener. Imagínate que Patrick Mahomes, antes de jugar contra Baltimore el lunes por la noche, da positivo y queda fuera ese juego. Pues ya vimos, en la temporada pasada estuvo fuera un par de partidos, uno de ellos nos tocó domingo por la noche contra Indianapolis y perdieron. Por un juego de Marlon Mack por fue tierra. Contra Green Bay, otra temporada, pero sin Patrick Mahomes cambia completamente lo que puede hacer el equipo de
de Kansas City, y así puede haber otros ejemplos. Cuando está la situación, que no creo que vaya a tener mucha influencia de que haya o no aficionados, porque que haya aficionados en el estadio te carga las pilas, o sea, te crea una adrenalina que te ayuda a entrar en acción, y en unos estadios los aficionados pueden influir con el ruido en ofensivas, pero normalmente eso le sucede, los castigos que tienen las ofensivas cuando van a Seattle o a Kansas City o a Nueva Orleans, que hace mucho ruido, son equipos que no ponen atención a los detalles pequeños. Se mencionaba a los Gigantes de Nueva York, nosotros jugamos en Washington, jugamos en Minnesota, jugamos en Seattle, en muchos lados donde el ruido era ensordecedor, pero estábamos preparados, ya habíamos anticipado esa situación, y los equipos buenos ganan como visitantes. Si revisas los récords de los equipos que han sido tradicionalmente ganadores, ganan en casa y ganan fuera de casa. Los equipos mediocres sí tienen problemas en situaciones en las que hay mucho ruido. Y como jugador te encanta salir al campo en un estadio lleno. O sea, te digo, eso es lo que van a extrañar los jugadores, es ese sentimiento de esto se va a sentir como que está saliendo a practicar, pero una vez que sales al campo y que está la gente gritando y que tienes toda la emoción del mundo y empieza el partido, empieza la primera jugada y se te olvida todo eso, porque tienes que enfocarte en lo que tienes que hacer en la siguiente jugada. Entonces te gusta celebrar con el público cuando anotas un touchdown, etcétera, pero ya el público no tiene tanto impacto en el desarrollo del partido. Así que esta temporada va a ser extraña, veremos si hay suspensiones o no de juegos. Aquí nadie sabe lo que va a pasar, vamos a ir ajustando sobre la marcha. Me gustaría decirte que ya sé cómo se van a dar las cosas, pero con este virus tan complicado que tenemos, tan contagioso, ni los doctores saben, o sea, cada día sacan complicaciones que no sabían hace 2 o 3 meses, y salió el tema de la miocarditis con los equipos de fútbol americano colegial que terminaron posponiendo sus temporadas, el Big Ten y el Pac-12. Cada año, o sea, cada mes o cada día salen cosas que no sabíamos, o desmienten cosas que habían dicho semanas o meses atrás, o sacan nuevas conclusiones. Así que hasta que no se desarrolle la vacuna, pues va a ser un mundo de incertidumbre. Tomando un poco lo que decías, el público es un condimento, pero como dices, los equipos ganadores llevan disciplina, llevan entrenamiento y están listos. Es un factor, aunque algunos estadios, algunos equipos han dicho que no limitarán al público, es decir, habrá cierto porcentaje de entradas y demás, y puede ser un aliciente. Lo que los jugadores, como dices, quieren es tener la motivación y decir, ay, aquí está la gente echando buena vibra, o a lo mejor hay gente que le gusta que el público le grite, le diga de cosas, y eso los vuelve mejor, pero pues a final de cuentas los jugadores saben hacer su trabajo y el público queda como una parte condimentaria solamente. Sí, lo que se quejan algunos equipos es que unos equipos tomaron la decisión de no admitir a ningún aficionado y otros al 25% de la capacidad del estadio. Lo que alegan es que hay una discrepancia, pero es más bien económica, porque pues ese 25% representa un ingreso, y otros equipos que quieren ser más conservadores y que dijeron que no iban a jugar en frente de aficionados, pues no van a tener esa participación económica. Pero fuera de eso, o sea, una vez que empieza el partido, todos estarán en las mismas condiciones, y los que son de buen nivel van a seguir siendo de buen nivel. Claro. Y van a ganar en casa y como visitantes. Raúl, para ti, en todos estos años que has tenido la oportunidad de jugar, de conocer y de ver, ¿quién consideras que es el mejor jugador para ti de la historia de la NFL? Bueno, yo estoy influenciado porque fui compañero de Lawrence Taylor. Okay. Me tocó ser rival de Walter Payton, de Dan Marino, de Joe Montana, de Jerry Rice, de Ronnie Lott, y así te puedo, Reggie White, Bruce Smith, o sea, jugadores, todos ellos miembros del Salón de la Fama, pero fui compañero de Lawrence Taylor, vi todos sus partidos del 86, bueno, no
casi todos, porque en el 86 llegué en la semana 4 de la temporada, pero del 86 al 91, pues lo vi jugar en persona prácticamente cada juego que tuvo y lo que hacía dentro del terreno de juego, como él era un jugador que causaba todo tipo de problemas a las defensivas rivales. O sea, él revolucionó las ofensivas de la NFL, o sea, como menciona Joe Gibbs, y aquí tengo, de hecho me mandaron un libro que lo voy a leer, mira, aquí te lo enseño, que se llama, lo escribió un amigo mío, que se llama Gods and Genius, y es la historia de 3 entrenadores que dominaron en los 80s, es Parcells, Bill Walsh y Joe Gibbs. El escritor es amigo mío, y Joe Gibbs hablaba de cómo él tenía que buscar la manera de neutralizar a Lawrence Taylor, por eso se deshizo del fullback, no se deshizo, sino que puso a un jugador híbrido, que era un ala cerrada, pero de menor tamaño, lo que se llamó de H-back, y lo puso del lado donde estaba Lawrence Taylor para ayudarle al tackle. Normalmente en el pasado se ponían al corredor o al ala cerrada a bloquear a un linebacker. Bueno, con Lawrence Taylor eso no resultaba. Imposible. El tackle solo tampoco resultaba. Entonces tenían que hacer bloqueos con 2 o 3 jugadores. Y así fue como empezó la ofensiva con un solo corredor, que fue evolucionando a la ofensiva que prevalece hoy en día, que es la ofensiva con un corredor, un ala cerrada, que se llama personal 11 y 3 receptores. Pero eso, el origen de eso fue Lawrence Taylor. Entonces, cuando tienes un jugador que cambia la estrategia del fútbol americano, tiene que ser para mí el mejor, por lo menos que yo he visto en la historia. Claro, y definitivamente Lawrence Taylor transformó el juego. Es un juego muy diferente ofensivamente a como lo veían antes, a como lo vemos ahora gracias a Lawrence Taylor. Y pues bueno, nos gustaría pasar ahora a unas preguntas de fantasy fútbol. Nos gustaría saber tu opinión acerca de ciertos jugadores. Ahí no soy muy bueno, digo, yo gano en el equipo de ESPN porque son malísimos todos, ¿no? Digo, mira, te voy a dar un ejemplo. La primera vez que jugué era el año de novato de Alvin Kamara, y pues yo lo había estudiado, y nuestro partido inaugural de Monday Night fue en Nueva Orleans contra Minnesota, y en la junta de producción con John Gruden decía, este es el mejor corredor que tiene Nueva Orleans, no sé cuándo lo van a empezar. Entonces vi, pues, ¿quién lo tiene? Dije, lo tenía Fernando tirado. Entonces, el primer partido no jugó Kamara. Le dije, oye, pues te hago un canje por Kamara, ¿quién quiere de los míos? Y ya no me acuerdo a quién me pidió, pero se lo di. No, pues ese año lo empezamos a dar más y más y fue la diferencia. Tyreek Hill era una sexta, pero yo lo vi jugar en Oklahoma State y me acordaba perfectamente de él. A ese sí lo seleccioné porque nadie sabía quién era. Y así, o sea, la temporada pasada Ciro Procuna quería a Tariq Cohen de Chicago y yo lo tenía y me dijo, oye, ¿quieres hacer un canje? Pues sí, está bien, o sea, le dije, te cambio a Tariq Cohen y a James Washington por Derrick Henry, Cooper Kupp. Perfecto. No, hombre. Entonces, con eso. Yo, contra gente como ustedes que se dedican a eso, pues ahora, de hecho ya hubo una regla que estaba prohibido hacer canjes conmigo, independientemente del nivel del jugador que yo estaba buscando. Ya nadie va a hacer canjes contigo, entonces pues bueno. No, pues definitivamente nos acabas de dar la luz verde que sí sabes acerca de fantasy fútbol. Por saber muchísimo de americano, por ende es fantasy fútbol. Entonces nos gustaría que nos compartieras 3 jugadores determinantes para fantasy fútbol esta temporada. ¿Quiénes son 3 que van a ser más que lo esperado? Tienes la oportunidad de seleccionarlos. Mira, yo tengo una filosofía diferente. Todo el mundo se va por los corredores y los receptores y con justificada razón, porque son los que tienden a generar más puntos, pero hay muchos corredores y hay muchos receptores. El corredor, pues tienes a Christian McCaffrey. Yo este año creo que Saquon Barkley quizás sea la mejor opción, ¿no? Hace 2 años fue extraordinario, el año pasado tuvo lesiones, hubo el cambio de quarterbacks, etcétera, ¿no? Pues Saquon Barkley de corredor. A mí un receptor que siempre lo he buscado y nunca me ha quedado mal es DeAndre Hopkins.
él ha sido, el año pasado me lo ganaron porque sabían que yo siempre lo escogí en la primera ronda y me pusieron, éramos, que el año pasado creo que éramos 14 y me pusieron en el lugar 2 a escoger. ¿No? Ellos decían que era al azar, pero pues yo no se las creí. Entonces, DeAndre Hopkins es alguien que yo siempre lo tomaba, y una posición que yo selecciono en la segunda o tercera ronda y casi nadie lo hace es la de tight end, la de ala cerrada, porque normalmente semana tras semana es una posición que no te da muchos puntos, pero si tienes un ala cerrada que es productivo, pues vas a tener una ventaja quizás hasta de 10 puntos sobre la persona contra la que te toque jugar. Entonces, en los últimos 2 años tuve a Travis Kelce y a Zach Ertz, y los dos me dieron excelentes resultados, ¿no? Yo digo, y ahí te la puedes llevar, también puedes analizar a los quarterbacks y a todo eso, pero, o sea, me pides 3, pues esos 3 serían. Muy bien, Raúl. Sí, DeAndre Hopkins, hace poco en la cuenta tuvimos un dato de los quarterbacks que le ha lanzado y las yardas que ha producido, los touchdowns que ha dado, y dices, es increíble. Y salió a dar una declaración, me parece que dijo, si tuve estos quarterbacks, ahora con Kyler Murray, pues tengo todo para sobresalir, y es un jugador que está en la disputa del mejor wide receiver de la liga junto con Julio Jones. Sin duda alguna. Sin duda, no, pero mucho en lo que tiene que ver el fantasy es porque esos jugadores son bastante obvios, ¿no? Es buscar a los que pueden surgir, te digo, en el pasado, te mencionaba yo claro. Esa temporada tenía a Travis Kelce, a Tariq Hill, a Alvin Kamara, a Julio Jones, o sea, me fue bastante bien, se les gané. Y pero la clave es, o sea, otro corredor ese año era Jordan Howard, que nadie daba un quinto por él, y claro. Ese año en Chicago fue un jugador que te daba 10, 12 puntos cada partido consistentes. Cooper Kupp, cuando lo seleccionó Los Ángeles, pues yo ya más o menos había seguido su carrera y lo tomé, o sea, no sé, sexta, séptima ronda, una cosa así, igual, o sea, consistente, 15 puntos cada semana. Ahí, esa es la clave, y la otra es estar pendiente del waiver. O sea, desafortunadamente en el equipo de ESPN son tantos jugadores que pues, casi no hay nadie disponible, ¿no? Pero rápido, la otra liga que juego es con mi hija, y son 12. Ahí sí hay más opciones para escoger jugadores que tú piensas que van a ser de buen nivel, y que otros no los han considerado. Por ejemplo, de Boyd, del de Cincinnati, el receptor, cuando no el año pasado, sino el año o sea, hace 2 años, era alguien que yo decía, oye, pues le están lanzando, cada partido tiene como 6, 7 pases que lanzan en su dirección, pues es cuestión de que le agarren confianza y que empiece a producir, y así fue. O sea, pasó de ser un receptor que lo usaban solamente como tercera opción a ser, cuando se lastimó a AJ Green, terminó siendo el número 1, pero yo ya lo tenía para ese entonces. Entonces, así es la clave, o sea, de estar pendiente de qué jugadores, y hay muchos jugadores que otros sueltan. Sí. Quizá no están produciendo, pero tienes que ver cuál fue la razón por la que no produjeron, y así también he tenido buenas, por ejemplo, Nick Chubb al principio, cuando en su año de novato no jugaba, entonces lo dieron de baja, ya no me acuerdo quién fue, pero yo sabía lo que había hecho en el colegial, y pues, lo tomé, dije, pues ahí lo voy a guardar para cuando se necesite, y el cierre de temporada terminó siendo creo que se deshicieron de Carlos Hyde ese año, y quedó ya como el corredor principal, y la cantidad de puntos que dio fue tremendo. Sí, yo también lo tomé, me acuerdo. Era Carlos Hyde y Duke Johnson que estaban en la disputa. Duke Johnson siguió ahí hasta que después se deshicieron de él, pero Carlos Hyde y Duke Johnson eran los que estaban recibiendo los acarreos, y Nick Chubb estaba en la banca, y ya no me acuerdo quién era la persona que lo tenía, y pues
lo vi y dije, oye, pues yo pienso que en algún momento le van a dar la oportunidad y así fue. Muy bien. Raúl, vamos a hacer una dinámica para algo rápido. Te vamos a dar 3 opciones en una posición y tú nos dices a quién tomarías, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con QBs. Está Gardner Minshew, Ryan Tannehill y Cam Newton. ¿A quién tomarías de ellos 3? A Minshew. Ok. Y la razón porque, bueno, se acaban de deshacer de Leonard Fournette. Leonard Fournette tuvo 76 recepciones la temporada pasada. O sea, que Gardner Minshew es alguien que hace los famosos checkdowns. Entonces va a completar pases, pero el grupo de receptores que está armando Jacksonville no se le da mucha publicidad, pero tienen 3-4 de primer nivel. La Chark, está Chris Conley, la Vizca Chenault es un novato, y hay uno que yo vi jugar en Texas, que fue quinta selección, Colin Johnson. Cayó hasta la quinta ronda porque faltó a 6 partidos en su año senior, que fue el año pasado, pero cuando jugó no hubo esquinero que lo pudiera marcar. Entonces, en este momento, por lo que yo he estado leyendo, les está yendo muy bien y es un jugador muy alto que en la zona de anotación va a anotar. Entonces, digo, Tannehill juega en un sistema que van a enfatizar el ataque terrestre, y Cam Newton va a ser van a correr más en Nueva Inglaterra, y los pases van a ser como similares a los que tuvo hace 2 años, que tuvo buen año con North Turner, pero eran por lo general pases cortos, de no muchas yardas, 250 yardas por partido. Quizás como corredor pudiera él tener aportaciones, sobre todo de touchdowns, pero el hecho de que se haya lesionado tanto me hace pensar que sí van a usar muchas jugadas RPO, pero que no lo van a exponer tanto como lo exponían en 2015, que fue el año que terminó siendo el más valioso de la liga. Claro. Bueno, ahora vamos con 3 corredores. Con Melvin Gordon, ahora con los Denver Broncos, Mark Ingram o James Conner. El problema en este caso, yo diría, el problema con Melvin Gordon es que va a estar repartiendo acarreos con Lindsay en Denver. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales tienes que ver, y lo mismo aplica a Mark Ingram. O sea, Baltimore tiene 4 corredores extraordinarios. Sí. El novato Dobbins, que viene de Ohio State, Gus Edwards. es excelente. O sea, él es de aquí, cerquita de Austin, de donde yo vivo, y se nos fue. O sea, en Texas lo queríamos, pero se fue a Ohio State. Fue el año en que despidieron al entrenador, pero, o sea, creo que le va a quitar el puesto a Mark Ingram como el corredor principal. Y de todas maneras, ese es un equipo que reparte muchos acarreos. Gus Edwards, hace 2 años yo lo tenía cuando se lastimaron otros corredores, y con Baltimore produjo mucho. De hecho, creo que ha tenido 3 años seguidos con 700 yardas y 5 yardas por acarreo, una cosa así, y no ha sido titular. O sea, lo vieron jugar la semana 17 cuando Baltimore le ganó a Pittsburgh, y no sé, creo que tuvo 185 yardas, no me acuerdo exactamente la cifra, pero tuvo un partidazo, ¿no? Entonces, pero van a repartir acarreos. James Conner va a ser el corredor principal de Pittsburgh. O sea, con esas 3 opciones yo iría por Conner. El problema es que tiende a lesionarse, es frágil, pero va a tener más jugadas por partido que Gordon o que Ingram. Sí me dijiste, ¿verdad? Sí, Melvin Gordon, Mark Ingram y James Conner. Sí. Sí, exactamente. Melvin Gordon. Muy bien, Raúl. Ahora vamos con los receptores, y estos son todos rookies. Los 3 mejores llamados en el draft pasado. Entre Jerry Jeudy, entre Henry Rocks y entre CeeDee Lamb, ¿con quién te quedas? Creo que ves otra vez la situación de cada equipo. CeeDee Lamb, te digo, fue otro que se nos fue, era de la misma generación que Dobbins y que Okudah. Esos 3 fueron a high school aquí en Texas, y cuando despidieron al entrenador de Texas y trajeron al nuevo, pues no quisieron estar en una
universidad que estaba en etapa de reconstrucción. Pero CeeDee Lamb en Oklahoma fue una pesadilla. Ahora, CeeDee Lamb va a jugar como tercer receptor, como tercera opción en lo que le llaman el slot. Él no es un jugador muy fuerte, o sea, de hecho es alto, espigado. Cuando lo marcaban, si vieron el juego de playoff contra LSU, Derek Stingley lo marcó de cerca. Tuvo una jugada de un pase largo, pero fue todo lo que hizo en el partido. O sea, lo llegaron a neutralizar porque no es muy físico. Entonces, dicen que van a tener 3 receptores de 1000 yardas y sí pienso que va a contribuir, pero tienes muchas opciones. En Dallas, de esas opciones yo escogería Blake Jarwin porque las defensivas rivales van a tratar de ir primero por Zeke, luego por Cooper, luego por Gallup, luego por CeeDee Lamb, y no va a tener a nadie que le ponga atención a la cerrada, que es Jarwin. Así que para mí este es uno de los desconocidos que podría tener una gran temporada. No tienes el caso de Jerry Jeudy. Él, no es la primera opción en Denver. Entonces, pero es uno de gran talento y me preocupa no tanto Drew Lock, sino la línea ofensiva enfrente de él. O sea, que no es una línea ofensiva. Jaquan Jones acaba de optar por no jugar. Garrett Bowles no ha justificado haber sido primera selección. Reestructuraron el centro de la línea, entonces va a estar, me parece, Drew Lock bajo presión, por lo cual me quedo con Henry Ruggs, sobre todo porque se acaban de poner en la reserva de lesionados a Tyrell Williams. Sí. Así que él va a entrar, va a llegar a Oakland como la primera opción como receptor. Oakland tiene una extraordinaria línea ofensiva, tiene un buen juego terrestre, o sea que no puedes tú olvidarte de ese aspecto, y es probable que lo primero que empiece a hacer John Gruden es tratar de establecer el ataque terrestre, y eso, para forzar a los rivales a colocar un safety cerca de la línea, y eso va a crear espacios para Henry Ruggs, y con la velocidad que tiene, normalmente van a retrasarse, le van a dar espacio, y si algo tiene Derek Carr es que es preciso, se completó que el 70% sí. de sus pases. Entonces, vas a ver juegos en los que Henry Ruggs va a tener marcaciones con 7-8 yardas de distancia, y los pases rápidos, que es la clave de la ofensiva de John Gruden en Oakland, va a tener, y sobre todo si tienes una liga PPR, o sea, de puntos por recepción, Ruggs va a tener 7, aunque no tenga muchas yardas, y luego si se logra escapar, se rompe la primera tacleada, olvídate. Entonces, por eso yo iría de esas 3 opciones, y me quedaría con Ruggs. Perfecto. Ahora vamos con tight ends. Tyler Higbee, Jared Cook y Hunter Henry. Aquí los 3 son excelentes opciones. Hunter Henry llega a Cleveland. No sé si vaya a ser cuando jugó con Philip Rivers. Philip Rivers era un quarterback, y es un quarterback que busca mucho la ala cerrada. Lo vimos desde Antonio Gates. Por lo mismo, Hunter Henry, que también ha tenido problemas de lesiones, era alguien que era su válvula de escape, ¿no? O sea, Rivers es un quarterback que lanza mucho a los corredores, por eso Eckler tuvo la temporada que tuvo, y por eso Hunter Henry, cuando regresó de lesión la temporada pasada, cerró tremendamente. ¿Qué dijiste? Me voy a dejar a Higbee al final. ¿Y cuál era el otro? Jared Cook, de Nueva Orleans. Ahora era la segunda opción, bueno, quizá la tercera, porque Kamara era la segunda, Michael Thomas la primera, Kamara la segunda, y Jared Cook tenía espacios por el centro. Para ahora ya tienen a Emmanuel Sanders. No sé qué tantos pases le vayan a lanzar. Para mí, yo me quedaría con Higbee. ¿Por qué? Vimos la manera como Jared Goff bajó de nivel tremendamente la temporada pasada. Se deshicieron de Brandon Cook en un canje a Houston. Al final de la temporada pasada empezaron a usar, en este caso McVay, más formaciones con 2 alas cerradas. Y Tyler Higbee
cerró la temporada con, como uno de los tight ends más productivos de la NFL, y pienso que van a seguir con esa mentalidad, usar, ya con la ausencia de Brandon Cooks, pues todavía están Robert Woods, y está Cooper Kupp, y está este muchacho de Texas A&M que Reynolds va a tomar el lugar de Brandon Cooks, pero pienso más bien que van a usar más ofensivas con 2 alas cerradas, y que Tyler Higbee es un tight end que va a tener más oportunidades que los otros dos. Excelente, Raúl. Y para cerrar, defensas. A ver, los Steelers líderes en sacks la temporada pasada, San Francisco la defensa que menos yardas por aire permitió, y la de los Ravens que está llamada a ser una revelación por el buen draft que hicieron, incluyendo a Patrick Quinn. ¿Con qué de estas? ¿Vamos a dar una cuarta que es la que yo escogería, o tienen que ser esas? No, adelante. No, adelante. Mira, hoy en la mañana subí un video con mi predicción. Yo soy malo para las predicciones, pero pues bueno, es parte de la diversión, ¿no? O sea, claro, ver qué va a ser cada quien. Y pienso que la mejor defensiva de la NFL va a ser la de Tampa Bay. Y es una defensiva que cerró la temporada, tuvieron 13 robos de balón. Ahorita tengo esos datos muy frescos porque grabé el video anoche. Entonces me puse a investigar. Tienes a la División Sur 3 ofensivas extraordinarias, las 3. Para mí, ¿qué te diré? Nueva Orleans quizá es la 1, Tampa Bay y Atlanta andan más o menos parejos, pero van a ser 3 ofensivas top 10. La diferencia entre esos equipos es quién tiene mejor defensiva. Claro. Y pues si te basas en lo que hicieron, muchos ven las estadísticas de la temporada anterior y digo, déjame, aquí las tengo. Tampa Bay fue la 15, dices, pues la 15, y luego creo que fueron la 29 puntos, pero bueno, fueron la 15 porque acá nuestro compadre James Winston regalaba balones a diestra y siniestra, o sea, el 30-30, sí. Pero tuvieron 13 robos de balón, 6 intercepciones, 2 touchdowns anotados en regresos de balones en los últimos 6 partidos, la mejor defensiva terrestre. La defensiva de pase no fue buena al principio, y la razón, pues te pones a investigar. Bueno, tenían a 6 jugadores en la defensiva secundaria que fueron seleccionados entre el 2017 y el 2019, que fueron segundas o terceras selecciones. Y ahora tienen este muchacho, el safety, aquí te lo digo, de Minnesota, que Antoine Winfield. Tienen, una defensiva de pase que tardó en aprender los esquemas de Todd Bowles, que para mí, después de Bill Belichick, es la mejor mente defensiva de la NFL, y al final esa defensiva fue espectacular. Ahora, de las otras 3 eran San Francisco, Baltimore, ¿y cuál era la tercera? Pittsburgh. Pues Pittsburgh, porque tiende a generar robos de balón. O sea, fue y capturas, que a final de cuentas en el fantasy, en defensiva, marcas por capturas, marcas por intercepciones, obviamente cuando anotan touchdown, y marcas por limitar puntos al oponente. Pero de esas 3 me quedaría con la de Pittsburgh, pero si estuviera disponible cuando me toca seleccionar a mí, con mucho, yo iría con la de Tampa Bay. Claro, y otro dato muy importante de la de Tampa Bay es, como tú dijiste, nuestro compañero James Winston estaba regalando balones por todos lados, y pues la fatiga de una defensa de tener que estar en el campo muchísimo tiempo, por eso le entregaban el balón. Creo que el promedio donde el rival empezaba sus series ofensivas a lo largo de la temporada fue la yarda 37. O sea, ya estás casi en la media cancha, y empezar una serie en la yarda 20 a empezarlo 10 o 20 yardas más adelante cambia completamente las posibilidades, claro, de que esa serie ofensiva termine en gol de campo o en touchdown. Sí, tienes toda la razón. Un excelente sleeper para esta temporada, la de Tampa Bay, porque no muchos la están buscando. Exacto. Y bueno, Raúl, ahorita vamos a una ronda de preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente, a responderlo. ¿A qué equipo le vas del fútbol mexicano? Al Santos. Soy de Torreón. ¿Cuál es tu snack favorito para ver la NFL o algún deporte? Semillas. Las semillas, en la Ciudad de México le dicen pepitas, pero en Torreón les decimos semillas. En Torreón tenemos un vocabulario
muy extenso y muy variado que no usan en ninguna otra parte de la República Mexicana. ¿Cerveza o vino? Vino, aunque no muy atrás la cerveza. En el verano la cerveza, claro. Definitivamente. ¿Cuál es tu comida favorita? Pozole. ¿Y cuál es tu género musical favorito? Pues por lo general el rock, pero no el pesado, sino el rock liviano. O sea, Beatles, por ejemplo, es mi grupo favorito, pero pues me gustan Journey. Bueno, te estoy hablando de grupos de cuando yo fui joven y bello, ¿no? Ya nada más me queda lo bello, pero son los grupos con los que crecí y pues hasta la fecha, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de ver a Journey aquí en Austin en concierto fabuloso. A los Beatles no, pero fui a un concierto de Paul McCartney, 3 horas extraordinarias, pero sí, el rock sería aunque también me gustan las cumbias y las rancheras del género mexicano y pues te digo, en general creo que, o sea, no me gusta el heavy metal, ese sí, sé que Lalo Varela es su favorito y pues bueno, en gusto se rompen géneros, no soy muy aficionado al hip hop o al rap, aunque hay unas que digo que me gustan, pero si el heavy metal, cero, o sea, absolutamente nada. Muy bien, Raúl, ha sido una de las entrevistas más placenteras que hemos tenido y vamos a cerrar con la última pregunta. Isaac Alarcón está cumpliendo un sueño como cualquier atleta mexicano que juega fútbol americano. Hoy está entrenando con los Dallas Cowboys y tiene posibilidades de quedarse en el equipo, al menos en la escuela de prácticas. Bajo tu opinión, bajo tu experiencia, hay muchos jugadores mexicanos que vieron a Isaac Alarcón salir del TEC de Monterrey y dicen, se puede, o sea, podemos llegar a un nivel superlativo al mexicano y poder participar, mínimo buscar la oportunidad de jugar en la NFL. ¿Tú qué palabras les dirías a esos mexicanos, a esos atletas mexicanos, para poder llegar a cumplir sus sueños, bajo la experiencia que tienes y pues la leyenda deportista mexicano que tienes también? La barrera que han tenido muchos jugadores de fútbol americano de excelente nivel ha sido el recibir la oportunidad. Afortunadamente ya salió este programa, creo que las siglas son IPP, que van a revivir un programa que existía en los 90s, que identificó talentos como Marco Martos, como Orlando Cantú, Ramiro Pruneda, Tyson López, que después fueron a la Liga Europa. Bueno, ese programa dejó de existir, pero ahora ya salió, de hecho le hice un retweet hace como 2 días a un anuncio de que ya iban a promover más eso en México. Entonces jugadores que tienen ese nivel, que son competitivos o dominantes en ONEFA, van a tener esa oportunidad y lo único que pueden hacer ellos es lo que yo le digo a la gente: hay 3 cosas que puedes controlar en la vida. Una es la actitud, o sea, cómo tomas las cosas, porque vas a tener adversidad, vas a tener fracasos y te pueden abatir o puedes asimilar la lección que te deja ese fracaso y regresar con más ganas. O sea, la actitud es el número 1. 2, la ética de trabajo, o sea, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué disciplina vas a hacer para hacer todo lo que esté de tu parte? Y tercero, la fe en ti. O sea, en mi caso es la fe en mí, la fe en Dios. Yo soy católico y muy religioso, y esas 3 cosas las puedes controlar, pase lo que pase a tu alrededor. Entonces ese sería mi consejo para ellos, que se enfocaran en eso y que a través de sus entrenadores trataran de buscar la manera que les den la oportunidad de estar en esos tryouts que van a realizarse una vez que salgamos de esta pandemia que nos trae vueltos locos a todos. Sí, no, nos trae vueltos locos a todos, seguro. Y pues Raúl, muchísimas gracias, fue un gustazo y muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias y tus opiniones. Bueno, el gusto fue mío. Gracias, Raúl, un placer y esperamos que te haya gustado la entrevista. Un honor tenerte aquí como una leyenda de nuestro deporte y esperemos que se repita, ¿no? En algún momento volver a pasar por estas partes, ya con otro tema y demás. Pero muchas gracias, Raúl, y bueno, amigos de Fantasy Football Mex, esto ha sido todo por nuestra parte.
Esperamos que les haya gustado. Gracias, Gus. Muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Les ayudamos con todas las dudas y tips y consejos que tengamos sobre Fantasy Fútbol. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.